Bienvenidos, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor en este nuevo día, domingo 11 de febrero, donde meditamos la palabra del Señor desde el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, para nosotros comprender un poquito el contexto de este evangelio, algo que no solemos muchas veces hacer, y pues me culpa porque de alguna manera la primera lectura arroja sobre nosotros algunas luces para poder comprender también el evangelio, y en este caso no es la excepción. Y quiero que ustedes compartan conmigo esta pequeña lectura del libro del Levítico en el capítulo 13, que habla de los leprosos, para que ustedes puedan contextualizar lo que sucedía con los leprosos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra. En primer lugar, en contexto, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro. De lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento, despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la infección, seguirá impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos, como hemos venido haciendo en los últimos días, leyendo verso por verso y explicando, pues entonces aquí simplemente nosotros estamos entrando en contexto de lo que sucedía con una persona enferma de lepra, que era una persona aislada, que era una persona que no podía estar en contacto con sus seres queridos, que era una persona despreciada, que era una persona que no podía vivir entre la comunidad. Entonces cargaba con un estigma bastante fuerte, sea cual fuera la condición del leproso. Por ejemplo, que uno sea una buena persona y que tenga la mala fortuna de que se enferme de esta terrible enfermedad, que se consideraba tan peligrosa que incluso el tocar a una persona con lepra hacía que la persona fuera también estigmatizada y también fuera declarada impura, cosa bastante difícil para una persona en estas condiciones en esa época. Entonces, en primer lugar, leyendo nuevamente el texto del Evangelio, dice que en aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso cuando no podían, es que ellos no se podían
acercar a las personas, fuera de que tenían que estar distanciados, fuera del campamento, fuera de la ciudad, tendrían que andar con harapos, y si veían que una persona se les acercaba, tenían que tocar una campanilla que debían de llevar y decir leproso, leproso, para que la gente no se acercara más a ellos. El acercarse a una persona sana era una situación peligrosa para un leproso, puesto que esto le podía ocasionar graves problemas. Incluso creo que hasta podían matarlo por tratar de acercarse a personas sanas. Entonces se le acerca a Jesús, se pone de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Entonces aquí ya entramos en diferentes detalles. Si este leproso se acerca a Jesús, es porque sabe quién es Jesús y sabe el poder que tiene Jesús. Pero vamos un poquito más allá. Un leproso normalmente no se va a acercar a un maestro o a un rabí, porque ya sabemos que incurre en un peligro que le pone en riesgo incluso su vida. Está prohibido por la ley, no puede hacerlo. Entonces, algo tenía él que haber escuchado de Jesús que le hizo sentir confianza y acercarse a él, porque tiene el estigma, porque va a ser repudiado, porque va a ser rechazado, porque va a ser estigmatizado, porque fuera de eso a lo mejor lo pueden exponer a una situación de muerte o de peligro. O sea, son muchas razones. Este hombre definitivamente tenía que tener conocimiento de Jesús, saber quién era él y de alguna manera estar ciertamente seguro de que no lo iban a rechazar, que Jesús no lo iba a rechazar y que tampoco lo iba a exponer a la muerte. Entonces, miren cómo se acerca este hombre a Jesús y le dices: si quieres. No es tienes que limpiarme, no es tienes que sanarme. Una oración sencilla, humilde, sin arrogancia, como muchas veces escuchamos a algunas personas hoy en día, que tras de gordos hinchados, fuera de que a veces están enfermos de alguna cuestión, que sobre todo la enfermedad, déjenme decirles que la peor enfermedad que puede tener una persona hoy en día es el orgullo, porque el orgullo no le permite ser humilde como para postrarse delante de Jesús y reconocer a Dios. El orgulloso muchas veces, uno, no se siente que está en pecado; dos, no se siente que está enfermo; tres, no se siente que es tentado; y cuarto, pues tampoco siente que tenga necesidad de acercarse a Jesús para ser sanado. Entonces, miren ustedes todo lo que implica ser humildes, venir a Jesús con confianza y con humildad y postrarnos delante de Él. Otros, volvemos al tema del orgullo. Señor, si usted de verdad existe, si quiere que yo crea en usted, entonces haga esto en favor de mí, que me sane, que esa luz comience a titilar, o cualquier otra cosa. Poner a prueba a Dios, eso lo hace una persona orgullosa, y el orgullo es la peor enfermedad que puede padecer cualquier ser humano, porque el orgullo nos separa, nos aparta de Dios y hace que rompamos también, por prepotencia, relaciones con nuestros hermanos. Este hombre viene humilde y se postra delante de Jesús. Y no le dices: si quieres que crea en ti, sí, tienes que curarme. No, si quieres, puedes limpiarme. Porque sabe que Jesús tiene la capacidad de sanar, de limpiar, de purificar. Compadecido Jesús,
hizo algo que está también prohibido por la ley. Extendió la mano y lo tocó. Jesús, rabino, maestro de maestros, el Hijo de Dios, que no viene a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento, lejos de la ley judía, toca a este hombre. Es decir, se está exponiendo a que lo juzguen, a que lo aparten de los demás, en fin, a muchas cosas se está exponiendo Jesús, y lo hace por amor al enfermo. Y lo toca diciendo: yo quiero que de una vez convirtamos este texto en oración, porque si tú estás pasando por alguna situación de dificultad, de enfermedad, de angustia y de dolor, basta con que vengas a Jesús con humildad y le digas: Jesús, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme, Jesús, si quieres puedes restaurarme. Y Jesús va a extender su mano sobre ti, te va a tocar y te dice: quiero, queda limpio. Otra cosa que quiero meditar sobre este texto es que nos dice la palabra: inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Inmediatamente, sanación instantánea. Es bueno que nosotros miremos que Jesús tiene varias formas de sanar a las personas. Y entre las formas que Jesús tiene de sanar está la sanación instantánea y la sanación durante un proceso. Porque acuérdense ustedes que también tenemos aquel texto donde a Jesús se le acercan 10 leprosos en el Evangelio de Mateo. Y Jesús les dice: vayan y preséntense al templo. No los sana inmediatamente. Es decir, ellos van a ir siendo sanados mientras van de camino. ¿Por qué? Porque el proceso de cada persona no es el mismo, no es igual. Dios no actúa de la misma manera en todos los corazones por disposición del corazón de cada ser humano. Hay personas que tienen la suficiente fe para creer que Jesús les puede sanar. Otras personas se acercan a Jesús con curiosidad o vienen a pedirle a Jesús que los sane, pero resulta que a veces algunas enfermedades son consecuencia de un pecado. Me explico. Por ejemplo, alguna vez en medio de tantas experiencias de oración y de oraciones en la renovación carismática, conocimos el caso de una mujer que tenía una mano que se le había secado, que se le había inmovilizado, que no la podía mover, perdió la movilidad en la mano. Y ella iba a varios grupos de oración esperando ser sanada y no era sanada. Hasta que una vez llegó a un grupo donde los hermanos que estaban al frente del grupo hacen algo que se llama oración o baño de luz. ¿En qué consiste el baño de luz en la renovación carismática? En llevar a la persona en un proceso de recuerdo hasta el último tiempo en que su mano estuvo bien y estuvo sana. ¿Recuerdas qué pasó por allá en esa época cuando tú recuerdas que estuviste por la última vez sano? ¿Qué acontecimiento sucedió en tu vida que fuese drástico y a partir del cual tú comenzaste a enfermar? Entonces, el baño de luz o el baño del Espíritu consiste en llevar a la persona hasta esos momentos últimos en que estuvo bien y que pudo haber pasado significativo en la vida de esa historia, en la vida de esa persona, que le pudiese traer esa enfermedad. Entonces esta mujer, recordando, viene a la mente de ella un episodio. A ella la dejaron al cuidado de una nieta. La nieta hizo algo que no estaba bien y la abuela la castigó severamente, muy duro.
la golpeó muy fuerte. Después ella se sintió arrepentida y no se perdonaba el haber castigado a su hija tan duramente y reprochó que su mano hubiese sido instrumento para castigar a su nieta de esa forma tan fuerte. Cuando viene este recuerdo a ella, pues entonces la comunidad dice: necesitas perdonarte por haber hecho lo que hiciste y necesitas pedirle perdón a tu nieta por haberla castigado de esa manera tan fuerte. Entonces le pide perdón a la nieta y hacen una oración donde ella a sí misma se perdona el haber castigado tan duramente a su hija, a su nieta, y después de hacer esta oración, obviamente viene el arrepentimiento, viene la confesión, viene el perdonarse a sí misma y el entender que las situaciones que nos traen enfermedad tienen que ver a veces con ese tipo de eventos, odios, resentimientos o cosas por el estilo, entre varias. No estoy dando aquí una clase de absoluto, porque hay varias causas de enfermedad. Entonces, después de haber ella hecho la oración, el perdón, todo esto, oran por su mano y su mano se restaura, vuelve a su estado natural. Quería utilizar este ejemplo, mis amados hermanos, para que ustedes comprendan a través de las situaciones que a nosotros nos pueden llegar a enfermar. Entonces, una persona puede entender en su encuentro con Jesús que necesita volverse a Dios, alejarse del pecado, arrepentirse de sus pecados, confesarse y pedirle a Dios que sane su corazón, que sane su alma, y a partir de allí se ejecuta la sanación. Una persona podría ir donde Jesús o a un grupo de oración esperando ser sanada, y oran por ella y oran por ella y oran por ella y no se sana, no se sana, no se sana, como sucedía inicialmente con esta hermana, porque el problema de ella no es la mano seca. Eso es una consecuencia del mal interior. Si el mal interior no desaparece, no desaparece la consecuencia, el efecto. Entonces, a partir de esta meditación, de este ejemplo, podemos nosotros descubrir que algunas personas no sanan porque quieren que se les ore por el efecto, por la consecuencia, pero no por la causa que produjo la enfermedad. Mientras las personas no entiendan que necesitan sanar su corazón interiormente, la enfermedad no va a desaparecer. Y no se trata de que ore el papa, de que ore el sacerdote, el obispo o el laico o la persona que ore. Si la persona no entiende su proceso, difícilmente va a encontrar el equilibrio para sanarse. Por eso, algunas personas cuando vienen a Jesús, vienen arrepentidas, vienen sabiendo quién es Jesús, vienen con su corazón ya contrito por el pecado que han cometido, arrepentidos, y por eso es que Jesús, sabiendo que están en condiciones para recibir esa sanación de manera instantánea, pues entonces reciben el milagro. Hay personas que piden por una enfermedad, se sanan, pero no tienen encuentro con Jesús y esa sanación se convierte en motivo de pecado, de condenación, para que esa persona se aleje más de Dios, etcétera, etcétera. Y ese no es el propósito de una sanación. El propósito de una sanación es que sea sanada el alma y el corazón para asegurarnos que sigamos caminando en el Señor. Entonces, a partir, vuelvo y repito, de este ejemplo, comprendemos nosotros por qué muchas veces las personas demoran más tiempo para sanar. Demoran para sanar el tiempo que se tarden en comprender que tienen que ser sanadas primeramente en su interior, en su corazón. Después de esta sanación, entonces Jesús despide a esta persona encargándole severamente
que no le diga a nadie, pero Jesús está pidiendo algo que es imposible para una persona que ha estado apartada de sus seres queridos por la enfermedad, que ha perdido el contacto con sus hermanos, porque tendríamos que hablar de otros tipos de lepra que las personas sufren hoy en día y que también les aparta de sus seres queridos, pero no me quiero alargar demasiado, ya voy en 20 minutos con esta reflexión y no quiero excederme muchísimo más, exageradamente, pero voy a decir que, por ejemplo, el alcoholismo y la infidelidad pueden ser también tipos de lepra que me apartan de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos y de mis seres queridos. Yo, por querer vivir en una situación de pecado, me aparto de las personas que Dios me ha dado como familia, y eso también es un tipo de lepra que tendríamos que sanar. Entonces, Jesús está pidiendo algo difícil, porque cuando la persona es sanada, quiere recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos. ¿Cómo no va a ir al corazón de aquellos que antes de alguna manera hirió por su capricho, por su alcoholismo, por su prostitución, por cualquier pecado que haya tenido en la vida, hizo daño a tantas personas, se apartó de tantas personas? ¿Cómo no va a ir a pedirles perdón y a manifestar que Jesús le ha sanado de esa lepra, llámese lepra física o llámese lepra espiritual, pecado, prostitución, drogadicción, alcoholismo, cualquier cosa, infidelidad que me aparta de las personas con quienes yo debería de estar viviendo en una sana convivencia? Entonces Jesús le dice: no le digas a nadie y ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó la ley de Moisés. Estamos hablando de un Jesús que está en un contexto, que viene como Mesías, como Salvador, que está de alguna manera yendo en contra de algunas cosas que son leyes del pueblo de Dios, pero que también está sumergido dentro de otros aspectos de la ley que son positivos, porque hay que cumplir con un ritual de purificación para que la persona se declare nuevamente puro. Veíamos en la primera lectura, un sacerdote lo declara impuro, un sacerdote lo declara puro. Pero cuando se fue el tipo, se fue a contar a todo mundo y a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en él. Y es que cuando una persona se sana y se libera en el nombre de Jesús, lo mínimo que puede hacer es ir a contar a los demás lo que Jesús ha hecho, cómo Jesús ha tenido misericordia de él, cómo Jesús ha tenido compasión de él y le ha sanado. ¿Cómo no compartir lo que el Señor hace en nosotros? Hermanos, ese es uno de los llamados principales de parte nuestra cuando sentimos la bendición, el actuar, el acontecer de Jesucristo en nuestras vidas. Tendríamos que compartirlo con los demás, no tendríamos por qué quedarnos callados. Y a partir de estos testimonios, pues simplemente ya Jesús no puede entrar abiertamente en los pueblos, en las ciudades y en las aldeas, porque la gente lo reconoce y acuden a él en masa. Muchos con verdadera fe, otros por curiosidad, otros simplemente por novelería, etcétera, pero no todos van definitivamente al encuentro con Jesús. Cuando Jesús se queda en las afueras de las ciudades, de alguna manera eso limita que las personas acudan a él por simple curiosidad. Claro, no faltan los que van por curiosidad, no faltan los que van por noveleriar, no faltan los que van con verdadera fe, pero reduce el número de las personas que definitivamente no tendrían que acudir a él bajo esos síntomas de curiosidad, etc. Se van a movilizar más las personas que verdaderamente están interesadas de ir al encuentro con Jesús para encontrar en él sanación y restauración. Amado Jesús, yo quiero suplicarte en este día que extiendas tu mano poderosa sobre la vida y el corazón de aquellas personas que están viendo esta reflexión, esta meditación, y que por el poder de tu nombre, Señor, les sanes y les limpies de toda enfermedad a todos aquellos que tú sabes están preparados
y en condiciones espirituales para recibir un milagro de manera instantánea en tu vida. Que toda enfermedad, que toda lepra, que toda insuficiencia en su vida sea en este momento sanada por el nombre poderoso de Jesús. Y que aquellos que logren comprender que necesitan un proceso espiritual para ser sanos, empiecen a caminar contigo para que tú les muestres cuál es el área que necesitas sanar interiormente en ellos, para que después puedan recibir un gran milagro en su cuerpo y en su vida. Amén. Amado hermano, espero que este mensaje te llegue al corazón. Espero que Jesús obre poderosamente en tu vida y que tú tengas el deseo de ir firme al encuentro con Jesús, permitiéndole que te sane, que te limpie, que te libere, que te restaure por su poder, para la gloria de Dios Padre. Amén. Te invito, si has llegado al final de este video, para que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, con otras personas que necesitan recibir el amor de Cristo. Te suscribas a este canal, invites a otros para que se suscriban a este canal y para que activen la campana de notificaciones, de modo que reciban notificaciones, alertas cuando subamos nuevo contenido a este canal. A todos ustedes por su compañía en este video. Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.